Las estrellas sobre el sector 977 centelleaban como ojos fríos y distantes. Esta región del espacio había permanecido en silencio durante décadas, bajo el estricto control del dominio Centauri, uno de los brazos más despiadados del Imperio Galáctico. Ninguna nave se atrevía a entrar sin permiso. Ninguna especie sobrevivía mucho tiempo si lo hacía. Pero hoy, algo había cambiado. Algo enorme, metálico y muy humano había llegado. El capitán Bear, de la flota del dominio, permanecía inmóvil en el puente de su nave de mando, el hacha del dominio, con sus 4 ojos abiertos de par en par y sus mandíbulas chasqueando desordenadamente. Ante él, suspendido en la señal holográfica, se veía lo impensable. Una nave de guerra humana, sin marcas, silenciosa, perfectamente posicionada entre las lunas gemelas del sector, como si perteneciera allí, como si fuera su hogar. Repítelo, Siseo Bellar. Eso no puede ser real. Sus últimas coordenadas conocidas estaban a 3 cuadrantes de distancia. Un nervioso enzón repitió el escaneo. Las lecturas permanecieron iguales. Nave de guerra humana, designación de clase, portanaves de asedio, Earthforge Mark IX. Las palabras perforaron el silencio como un trueno. No pertenecen aquí. El oficial de comunicaciones susurró, moviendo la cola. No, murmuró Bar. No se les permite estar aquí. Pero a los humanos nunca les había importado mucho el permiso. Activó el relé de comando de emergencia. Alertar al Imperio. Prioridad 1. Quiero que todas las patrullas sean redirigidas. Bloqueo total del sistema. A bordo de la nave de guerra, Earthforge Mark IX, el puente estaba inquietantemente tranquilo. El comandante Riker Grave se reclinó en su silla, con las botas apoyadas casualmente contra la consola de acero, observando el pánico desarrollarse en tiempo real en las frecuencias interceptadas del dominio. Bebió de una taza negra desportillada con el viejo logotipo de Defensa Terran descolorido en el lateral. ¿Ya asustado? Sonrió con suficiencia. A su lado, la teniente Sana y Darí revisaban los mensajes interceptados. Han desorganizado la mitad de su red de defensa. Múltiples cruceros reposicionándose. Están ciegos sin darse cuenta. Creen que estamos solos. Riker se levantó, se crujió el cuello y miró por la ventana. La negrura del espacio se extendía infinitamente ante ellos. Pero en algún lugar, tras esas estrellas, el miedo se arraigaba. No vine aquí a esconderme, dijo en voz baja. Vine aquí para recordarles por qué firmaron ese tratado en primer lugar. Sana lo miró. ¿De verdad crees que ya es hora? No respondió directamente. En cambio, dio un paso adelante, en voz baja pero firme. Durante demasiado tiempo, han olvidado de lo que es capaz la humanidad. Ven nuestra paz como debilidad. Es hora de recordárselo. En la nave insignia del dominio, el pánico se extendía. Más naves estaban en ruta. 6 destructores, 2 cruceros de batalla, todos se dirigían hacia la nave de guerra solitaria como lobos hacia su presa. Bear apretó las garras. Envíe un mensaje inmediatamente. ¿Qué quiere decir, comandante? Se acercó al transmisor, con voz temblorosa pero decidida. Aquí el sector 977. Están invadiendo territorio del Imperio Galáctico. Identifíquense, nave humana. Tienen 60 segundos antes de que abramos fuego. De vuelta en la forja de la Tierra, Riker arqueó una ceja al recibir el mensaje. Sonrió con sorna, contándonos los tiempos como si no supiéramos qué iban a hacer. Santa lo miró. ¿Deberíamos responder? La miró y negó con la cabeza. Número lo hizo sudar. Entonces la nave de guerra empezó a moverse. No rápido, no agresivo,
solo una deriva silenciosa y calculada hacia la flota del dominio. Y fue entonces cuando los sensores del lado enemigo empezaron a gritar. «Señor, no está solo», gritó un oficial de la nave de Bear. «Hay algo más». Desde las sombras tras la nave de guerra humana, múltiples señales aparecieron. Fragmentos furtivos. Fragmentos furtivos humanos. Los humanos nunca habían venido solos. Simplemente te hacían creer que sí. A Bear se le heló la sangre. «Prepárense para el combate», gritó, pero ya lo sabía. Era demasiado tarde. El silencio antes de una batalla nunca es realmente silencioso. A bordo de la Earthforge Mark IX, el zumbido de energía que pulsaba a través de los sistemas de la nave era constante y fuerte, como el latido del corazón de un depredador antes de una matanza. El comandante Riker Graves estaba de pie en el centro del puente, observando a la flota del dominio dispersarse en formación defensiva en el mapa hueco, como cucarachas sintiendo una bota a punto de caer. Pero esto no se trataba de guerra. Todavía no. Esto se trataba de recordar. «Confirmen la capa en la fragata», dijo. Sana entró en la consola de operaciones. «Confirmado. Las 7 unidades manteniendo posiciones. Están bloqueados en las bandas de frecuencia del dominio e interfiriendo los escaneos. Todavía creen que somos solo nosotros». «Perfecto», murmuró Riker. No necesitaba una fuerza abrumadora. Necesitaba precisión. El miedo era más agudo cuando se entregaba lentamente. En el lado del dominio, el caos estaba creciendo. Dentro del hacha del dominio, los oficiales de Bailar se gritaban entre sí. Se repasaban los registros de los sensores. Los sistemas de armas se calentaban demasiado lento. La sola aparición de la nave humana había despertado algo primigenio. Un miedo enterrado en lo profundo de la memoria genética de la galaxia. La última vez que los humanos aparecieron sin previo aviso, 3 sistemas estelares se perdieron en una sola noche. «Tenemos que atacar ya», ladró un oficial. «Antes de que lleguen más», gruñó Bear. «Número que disparamos ahora. Desencadenamos una guerra para la que no estamos preparados. Tenemos que ganar tiempo. Exigir identificación de nuevo». Pero era demasiado tarde para conversar. Un destello azul iluminó el vacío. Breve, casi sutil. Entonces, un destructor del dominio simplemente desapareció. Sin explosión, sin restos, simplemente desapareció. Volvió el silencio. Entonces se oyeron los gritos. Se perdió el contacto con la espada Berei. «Señor, ni siquiera detectamos un disparo de armas. Están camuflados. Los humanos tienen naves con capacidad de sigilo». Bear se quedó paralizado. «¿Cuántos?» «No lo sabemos». En lo más profundo de su ser, lo sintió. Esto no fue un error. Esto no fue arrogancia humana. Esto fue estrategia. Un mensaje. En la forja de la tierra, Riker se giró con calma. «Envía esto», dijo a comunicaciones. Sana asintió, lista. «¿Qué quieres decir?» Ni siquiera miró la pantalla. Solo 5 palabras. Esperó. Riker sonrió con suficiencia. «Devuelve a los prisioneros o arde». El mensaje se envió por todos los canales abiertos del dominio. Sin cifrado, sin formalidad, solo esas 5 palabras pronunciadas con una voz que no había olvidado el pasado. Cuando resonó en las naves del dominio, un terror gélido se extendió por las filas. «¿Qué prisioneros?», murmuró Bar. No lo sabía. Eso era lo peor. En algún lugar, alguien de arriba se había llevado algo o a alguien importante para los humanos. Y ahora este sector, su sector, era donde había caído el martillo.
Avisa al mando, gruñó. Díganles que ellos provocaron esto. Necesitamos respuestas ya. Riker se apoyó en la barandilla de acero, observando cómo su transmisión del dominio se descontrolaba como un hombre que observa una tormenta acercarse desde el horizonte. No había victoria en esto. Todavía no. Pero se habían hecho sentir. Tras él, el puente estaba silencioso, concentrado. Todos conocían la historia. Todos recordaban el silencio de la Tierra tras las guerras de Xenovaje, tras el Tratado de Taylor. La humanidad había estado en silencio durante décadas. Demasiado silenciosa. Lo llamaban paz. Pero Riker siempre lo había visto como lo que era, un intermedio. Y ahora había comenzado el segundo acto. Señor, dijo Sana, la flota del dominio se retira. 3 cruceros se reposicionan. Aún no hay disparos. Bien, dijo. Saben que vamos en serio. ¿Y si no devuelven a los prisioneros? Riker se giró lentamente, con ese brillo cansado en sus ojos endureciéndose como el acero. Entonces les mostraremos cómo se ve el silencio desde nuestro lado. Y afuera, en la fría oscuridad, otro destructor desapareció. Sin advertencia, sin luces, sin el sonido, simplemente desapareció. Como un susurro tragado por el vacío. El centro de mando del dominio en Bardax Prime estaba en pleno protocolo de emergencia. Las sirenas pulsaban suavemente por los pasillos subterráneos, resonando como un latido acelerado. Los oficiales de alto rango se movían con urgencia, pero ninguno sabía hacia dónde corrían, solo lo que intentaban evitar. El alto emperador Trex Solari permanecía encorvado sobre una señal holográfica del sector 977. Su piel, de un gris pálido y agrietado, se contraía en el arco superciliar. No había visto una nave de guerra humana en 21 ciclos. No así, no moviéndose en silencio, borrando naves sin dejar escombros, no comandando una flota entera con solo 5 palabras. Reprodujo la transmisión. Devuelvan a los prisioneros o arda. La voz de Trex era un siseo. ¿Qué prisioneros? Su ayudante, un joven Centauri tembloroso recién salido de la academia, revisaba los registros de seguridad. Señor, comparando los registros de detención de las estaciones fronterizas y instalaciones encubiertas en el sector 9. Se encontró una posible coincidencia. Habla. Hace 3 meses, una unidad encubierta de la División de Biotecnología se apoderó de una nave cerca de la grieta de Pelnor. Había estado operando con emisiones de baja energía para evitar los escáneres. Abordaron y extrajeron 5 formas de vida. 4 de ellas eran humanas no registradas. El rostro de Trex se ensombreció. ¿No registradas? ¿De dónde venían? Desconocido, señor. Su nave no figuraba en ningún registro humano, pero se resistieron a ser capturados. 2 agentes del dominio murieron. Los humanos supervivientes fueron llevados a la celda negra 12 para experimentación. La sala quedó en silencio. La celda negra 12 estaba fuera de los registros. Una instalación de investigación experimental enterrada en un asteroide donde se probaban los límites biológicos y se separaban especies en nombre del progreso. Ni siquiera el Imperio lo reconoció oficialmente. La voz de Trex se redujo a un susurro. ¿Quién autorizó esto? Desconocido, señor. Se falsificaron códigos de autorización. Las garras del emperador se curvaron. Ahora sabía lo que era. Alguien en las profundidades de la estructura de poder del dominio se habían llevado operativos humanos, agentes de operaciones encubiertas, tal vez incluso fantasmas de las antiguas divisiones de guerra Terran. Y ahora Riker Graves, un hombre susurrado como una amenaza en los informes clasificados del dominio, estaba de pie en su patio trasero, quemándolo todo nave por nave.
Retirad todas las naves del 9º sector. Bloquead la celda negra 12 y preparad un enviado de emergencia. Señor, balbuceó el ayudante. Tenemos que detener esto antes de que nos detenga a bordo de la forja de la Tierra. La atmósfera había cambiado. Riker se paró frente a una terminal hueca privada mientras se abría un canal cifrado. El rostro que apareció en la pantalla estaba desgastado, cansado e inconfundiblemente humano. La general Adira Vaz, jefa del Comando de Defensa Exterior Terran. Te dije que no empezaras una guerra, dijo sin siquiera saludar. Riker no se inmutó. No voy a empezar nada. Lo voy a terminar. Dirán que rompisteis el tratado. Lo rompieron primero cuando robaron a nuestra gente y la arrojaron a un laboratorio fantasma. Ni siquiera sabéis si están vivos. Me da igual. Gruñó Riker. Vivos o muertos, no los dejaré atrás. Otra vez no. Vaz exhaló, mirándolo fijamente con ojos grises como el acero que habían enterrado a demasiados soldados. Esto no es la Tierra de hace 20 años. Si quemas ese sector, el Imperio responderá con fuerza. Cuento con ello. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, ella dijo, entonces, estás solo. El mando no autorizará refuerzos. Haz esto, Riker. Será mejor que lo dejes limpio. Asintió una vez. Nunca esperé ayuda. Vaz se inclinó hacia adelante. Lo que estás haciendo es una locura, pero si lo logras, les habrás recordado quiénes somos. Cortó la transmisión. Riker guardó silencio un momento y luego regresó al puente. Informe, dijo. Sana se giró. La celda negra 12 se quedó a oscuras. Sin comunicaciones, sin señal de la red eléctrica. Están intentando borrarla. Riker apretó la mandíbula. Enciéndelos. Sana dudó. ¿Estás seguro? Empieza por el perímetro. Quiero que cada relé, cada nodo de vigilancia, cada sensor que han escondido en el borde de esa roca desaparezca en 60 segundos. No van a fingir que esto no ha sucedido. La parte inferior de la nave de guerra brilló en un tenue azul mientras se cargaban armas de pulso silenciosas. Proyectiles de disrupción electromagnética no explosivos. Cada uno era un disparo de advertencia que freiría todo lo que el dominio intentaba ocultar. Y entonces dispararon. A través de la órbita del asteroide, tecnología oculta del dominio. Chisporroteó, explotó y se apagó. El laboratorio ya no era invisible. El dominio también lo vio. Al otro lado del sector, las alarmas aullaron mientras toda la instalación de la célula negra brillaba en el radar, como si arrastraran un cadáver a la luz del sol. Santa miró a Archer. ¿Y ahora qué? No parpadeó. La abrimos. Y así, la humanidad dejó de llamar. Estaban entrando. La forja de tierra Mark IX se movía como un fantasma a través de la nube de escombros. Su casco casi invisible contra la oscuridad. Sin escudos, sin armas activas, solo una amenaza cruda y silenciosa. A su alrededor, los 7 frigots camuflados formaron una formación de ataque. Cada uno se alineó con fría precisión hacia el asteroide, ahora identificado como la célula negra 12. El comandante Riker Graves estaba en la plataforma de desembarco, vestido con una armadura de asalto negra mate sin insignias ni rango, solo un delgado parche marrón en el hombro, quemado en el borde. Desgarrado como una herida que nunca sanaba. Su equipo ya estaba listo y preparado. Sana y Darí llevaban cuchillas de pulso dobles en la espalda, oscuras trenzas recogidas en un moño apretado. Asintió brevemente mientras Riker revisaba los HUD del equipo. 8 soldados, antiguos agentes de operaciones encubiertas, en estado de unidad fantasma.
Todos habían regresado de situaciones a las que ningún soldado debería sobrevivir. Y todos tenían algo en común, habían perdido a alguien a manos del dominio. La voz de Riker era tranquila y mesurada. El objetivo es la extracción. Encontramos a nuestra gente. Los traemos a casa. Si el dominio se interpone. Su mirada se volvió fría. Desaparecieron. Las puertas de la bahía comenzaron a abrirse. Un siseo mecánico resonó por la cámara cuando el vacío tiró de los sellos de su armadura. Recordémosles, dijo Sana en voz baja. Y cayeron. Uno a uno, como sombras que caían, el equipo se precipitó hacia la capa exterior del asteroide. Sin propulsión, sin luz, solo el impulso y la gravedad que los transportaba a través de las estrellas como una venganza. La celda negra 12 estaba oculta dentro de un asteroide hueco de unos 15 km de ancho, envuelta en tecnología de camuflaje y gruesas máscaras de radiación. El dominio la había diseñado para ser invisible, impenetrable y irreversible, pero no habían planeado fantasmas. Riker y su equipo aterrizaron suavemente cerca de un puerto de mantenimiento, protegidos de sensores externos. La tecnología de sellado suave de la armadura absorbió el impacto. En cuestión de segundos, estaban cortando la escotilla de acceso, eludiendo antiguos códigos de seguridad con hardware diseñado para anular los sistemas humanos. Sistemas que el dominio había robado y rediseñado. No se dieron cuenta de que los humanos habían mejorado desde entonces. La puerta se abrió con un siseo, el aire viciado inundó sus trajes. Sin alarmas, sin luces, solo silencio y el leve zumbido de la maquinaria subterránea. El equipo se deslizó dentro. Sana tomó la delantera, barriendo el primer pasillo. Era estrecho, hecho de paredes negras compuestas sin marcas. Estándar para las miras negras del dominio. Nada que identificar, nada que recordar. Riker se tocó el visor. Térmica, respondió uno de los operativos, Decker. 3 pisos más abajo. Múltiples señales de vida. Los patrones de movimiento sugieren protocolos de contención. Tienen supervivientes. Riker apretó la mandíbula. Entonces estamos contrarreloj. Se movieron rápidamente como un cuchillo afilado cortando carne. Sin piedad, sin ruido. 2 guardias fueron neutralizados con silenciadores. Otro cayó bajo la espada de Sana. Un rápido tajo y se desplomó, gorgoteando silenciosamente mientras ella lo arrastraba hacia la oscuridad. Cuanto más se adentraban, peor se ponía. Habitaciones llenas de tanques vacíos. Algunos aún contenían un fluido verde viscoso con manchas de sangre en el suelo. Equipos médicos zumbaban suavemente. Algunos estaban etiquetados en escritura alienígena. Otros con traducciones rudimentarias como mapeo nervioso, perturbación psíquica y anulación del lenguaje. Estaban experimentando con ellos, murmuró Decker. Riker no dijo nada, simplemente siguió caminando. Finalmente, llegaron a la cámara interior, puertas de acero, 2 guardias, más blindados, alerta, pero no lo suficiente. Riker se movió primero, 2 disparos al casco, balas perforantes. Santa lo siguió, deslizándose bajo un disparo de respuesta, clavando su espada hacia arriba en el cuello del segundo guardia. Un leve espasmo, luego quietud. Decker voló el panel de la puerta. Dentro, 5 celdas se alineaban en el extremo pared. 2 estaban vacías. Una contenía un cadáver, humano, de mujer, con el rostro parcialmente quemado. Riker se quedó paralizado, mirando fijamente durante un segundo de más. Luego siguió adelante. La 4ª celda contenía a un hombre, humano, demacrado, pero vivo. Parpadeó al mirarlos, con los ojos abiertos por la incredulidad. Son reales, equipo fantasma, dijo Riker en voz baja.
Volvimos por ustedes. La quinta celda contenía a una niña de no más de 12 años, acurrucada en un rincón, mirando a través del cristal con ojos desafiantes. Sana extendió la mano hacia el panel. La tengo. Pero fue entonces cuando empezaron a sonar las sirenas. Demasiado tarde para el sigilo. El dominio lo había descubierto. El laboratorio estaba despertando. Y Riker sonrió. Bien, dijo. Ahora saben que estamos aquí. Las sirenas chillaron como animales heridos. Luces rojas bañaban los pasillos de acero de la celda negra 12, destellando al ritmo del latido de una instalación que cobraba vida. Para la guerra, las bocinas resonaron por los pasillos, reverberando en las paredes que una vez solo conocieron silencio y secretos. Los guardias del dominio comenzaron a apiñarse. Botas pesadas golpeaban el metal. Se gritaban órdenes en lengua centauri. Habían encontrado a los humanos. Riker ni pestañeó. Es hora de ganarse sus cicatrices, dijo por el comunicador. Sana pulsó primero el botón de liberación de la celda de la chica. La puerta se abrió con un siseo. Ella no se movió. Está bien, dijo Sana, arrodillándose, con la voz más suave. Estamos aquí para sacarte. La chica la miró fijamente a los ojos. No eres como ellos. No, dijo Sana. Ahora estoy peor. Vamos. La niña salió lentamente, descalza, con la piel marcada por nódulos sensores y moretones. Sana la envolvió en una capa térmica y luego se volvió hacia Riker. La tenía. Decker estaba trabajando en las ataduras del hombre. ¿Nombre? El prisionero tosió. Voz, caballo. Dr. Elias Hart. Terran. Inteligencia. Riker se quedó paralizado por medio segundo. Ese nombre tenía peso. Se rumoreaba que Hart había muerto. Era investigador senior de la División de Evolución Humana de la Tierra. Si el dominio lo había atrapado, habrían estado intentando extraer secretos que la humanidad había ocultado incluso a su propia gente. ¿Listo para irte?, preguntó Riker. Hart asintió lentamente. No me esperes si esto se complica. Oh, ya está complicado, dijo Riker, girándose para encarar la puerta blindada. Decker, ruta de repliegue. El conducto de ventilación a 10 metros al norte nos conectará con el túnel de descenso. Es estrecho, pero está limpio. Riker sonrió. Perfecto. Papá. Noel, tú lideras. Yo cubriré la retaguardia. Entonces la puerta explotó hacia adentro. 3 soldados del dominio entraron corriendo. Soldados de combate Centauri. Blindados antidisturbios completos. Carabinas de plasma alzadas, pero Riker ya se movía. Su rifle ladró una vez, 2 veces, y las 2 primeras se desplomaron. La tercera arremetió con una espada, haciendo chasquidos de rabia. Riker se hizo a un lado y estrelló su casco contra la cara del alienígena. El chasquido resonó. La espada cayó al suelo. Un disparo más, limpio en el cuello, y el último de ellos cayó. Fuera, gritó Riker. El equipo se movió al unísono por los pasillos hacia estrechos conductos, arrastrándose y deslizándose por respiraderos demasiado pequeños para las tropas del dominio. Tras ellos, más soldados inundaron la zona. Las alarmas se unieron a las torretas automáticas que emergían de las placas del techo. Riker se giró y disparó 2 PEM. Balas. Impactos directos. Las torretas se quemaron al instante, chisporroteando violentamente antes de colapsar. Decker arrastró a Hart, con sangre corriéndole por el brazo de una herida que ni siquiera había mencionado. Sigue adelante. Yo cerraré la brecha. Llegaron al túnel de descenso,
un pozo vertical que se extendía hasta la corteza exterior del asteroide, donde se había excavado una estrecha salida de emergencia para las evacuaciones. Carga lista, dijo Sana, sacando un disco de ruptura. Esto abrirá el fondo y nos permitirá descender a la zona de relleno. Riker asintió. Frigots en posición. Afirmativo. Están camuflados, listos para quitarse el polvo. La niña se aferró al brazo de Sana, con los ojos abiertos como platos mientras las paredes temblaban por el tiroteo. Riker echó un último vistazo al pozo. Se acercaban más soldados del dominio. Rápido. Se oían las botas. Se oía la furia. Decker lanzó la carga. ¡Boom! El fondo del pozo explotó en el espacio abierto, revelando una línea directa a la superficie del asteroide y las estrellas más allá. Uno a uno, el equipo saltó. Santa y la niña primero, luego Decker y Hart. Riker fue el último, lanzándose con los pies por delante, con el rifle cruzado sobre el pecho mientras el fuego del dominio iluminaba el pozo tras él. En cuanto dejaron atrás la superficie del asteroide, un rayo azul brillante atravesó la oscuridad. Uno de los frigots camuflados se desveló justo el tiempo suficiente para disparar. ¡Boom! El disparo alcanzó al equipo perseguidor, que los perseguía, aniquilando a medio escuadrón de élites del dominio en una explosión de plasma crepitante. Riker golpeó la plataforma exterior con fuerza, rodando por el impacto. Se incorporó rápidamente, arrastrando a la niña a cubierto. Mientras Ana respondía al fuego. ¿Dónde está la maldita nave?, gritó Riker. Entonces la vio. La forja de la Tierra Mark IX descendía lentamente, su panza brillaba como un dios iracundo. Armas listas, listas para desatar el infierno si era necesario. Extracción en marcha, se oyó la voz en off. El equipo se abalanzó sobre la plataforma de aterrizaje mientras los pulsos de gravedad se fijaban en ellos. Las abrazaderas magnéticas se activaron y los subieron a bordo con una precisión enérgica. Cuando las puertas de la bahía se cerraron de golpe tras ellos, Riker finalmente exhaló. Se giró hacia Hart. ¿Qué demonios hacías aquí? El rostro de Hart estaba pálido, intentando detener lo que estaban construyendo. Riker entrecerró los ojos. ¿Qué estaban construyendo? Hart miró a la chica, luego volvió a mirar a Riker. No a qué, sino a quién. Y de repente, Riker se dio cuenta de que no era una misión de rescate. Era una contención. La chica no había dicho ni una palabra desde la caída. Estaba sentada al borde de la bahía médica de la Forja de la Tierra, envuelta en una manta demasiado grande para ella, con las piernas colgando sobre el frío suelo de acero. El resto del equipo se había dispersado para informar, triaje y rearme, pero Riker se quedó. La observó con la misma intensidad silenciosa que usaba al leer formaciones enemigas o analizar movimientos de naves. Ella no se inmutó, no se inquietó, ni siquiera parpadeó mucho. Sana se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. No ha dicho nada desde que la subimos a bordo. Sin pánico, sin preguntas, sin lágrimas, ni siquiera agotamiento. Lleva meses en una mira negra del dominio, dijo Riker en voz baja. Algunas personas no se recuperan de eso en absoluto. Sana negó con la cabeza. Esto es diferente. Riker se giró hacia Hart, que estaba sentado en una camilla cercana que estaba siendo curada, todavía pálido por la pérdida de sangre, pero completamente consciente ahora. Empieza a hablar. Hart se frotó la sien. Se llama Eva. Al menos así la llamamos. Parece humana. Es humana, dijo Hart. Pero también es algo más. Algo que no terminamos de terminar. Riker entrecerró los ojos. ¿Qué demonios significa eso?
Hart suspiró como si envejeciera 10 años con la respiración. El proyecto NOVA significaba optimización neuronal para la adaptación variable. Intentábamos acelerar la evolución humana natural, diseñar una generación capaz de sobrevivir al espacio profundo, al combate, a nuevas atmósferas, al aislamiento, a la guerra mental. Queríamos crear a los supervivientes perfectos, pensadores, asesinos, diplomáticos, todo en uno. ¿Y la chica?, preguntó Sana, es el prototipo 5, el último antes de que cerráramos el programa. La mayoría de los demás no superaron la fase de pruebas. Sus ojos se oscurecieron. Ava sí. Riker la miró, todavía en silencio, todavía observando. ¿Qué quería el dominio con ella? Encontraron su genética, se dieron cuenta de que estábamos creando algo indestructible. No lo entendieron, así que intentaron desmontarla para ver qué la hacía diferente. Sana ya estaba abriendo los escáneres internos de la nave. Y se hundió barrido. Sus constantes vitales son extrañas. Su actividad cerebral está por las nubes. Y hay algo más. Su firma neuronal imita las frecuencias encriptadas del dominio. La absorbe como si fuera su lenguaje. Hart asintió con gravedad. Eso es lo que hace. La sometes a cualquier entorno, cualquier presión, cualquier sistema. No solo sobrevive. Se adapta más rápido que cualquier otra cosa que hayamos visto. Mental, física e incluso neurológicamente. Riker se acercó lentamente a la chica. Eva, dijo en voz baja. Ella levantó la vista con una expresión indescifrable. No había miedo en sus ojos. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Ella asintió una vez. Comandante Graves, Unidad Fantasma. No confías fácilmente. Apretó la mandíbula. ¿Cómo lo sabes? Ella ladeó la cabeza. Piensas en voz alta. Hart murmuró en voz baja. Puede leer las emociones a través de la piel. Detecta microexpresiones. No es psíquica, solo abrumadora en el reconocimiento de patrones. Parpadeas mal. Lo lee como un libro. Riker se agachó a su altura. ¿Entiendes dónde estás? Ella asintió de nuevo. ¿Quieres ir a casa? Una pausa. Luego dijo en voz baja. No hay hogar. Solo existe lo que viene después. Eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué te hicieron ahí abajo?, preguntó. Intentaron entenderme, susurró Eva. Así que me aseguré de que no pudieran. Sana frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Eva levantó la vista, con la voz repentinamente tranquila. Cambié el código. Riker se puso de pie. ¿Qué código? Lo miró fijamente a los ojos. Sus naves, sus comunicaciones, su cortafuegos de IA. Aprendí sus sistemas mientras intentaban diseccionarme. Luego lo reescribí. ¿Las naves que desaparecieron? No necesitaba tu equipo por eso. Lo hice. Hart parpadeó. ¿Quieres decir que el equipo de sigilo no desactivó esos destructores? Eva miró por la ventana las estrellas del otro lado. Les dije que se apagaran, dijo. El silencio inundó la habitación como una bomba. Riker se giró lentamente. ¿No es un arma? No. Hart susurró. Es peor. Eva lo miró, con la voz suave como la nieve. Soy lo que viene después. La Cámara del Alto Consejo del Imperio Galáctico no había visto miedo verdadero en siglos. Era un lugar de señores de la guerra con rostros pétreos, estrategas con coraza plateada y burócratas alienígenas engreídos que creían que la era de la rebeldía humana había terminado. Archivado en viejos registros de guerra y tratados olvidados. Pero ese día, el miedo era tangible.
Goteaba de las paredes. Quebraba las voces de quienes nunca habían hablado con vacilación. En el centro de la cámara flotaba una enorme proyección. La forja de la Tierra Mark IX, a plena potencia, situada justo afuera del sector 9 a 77. Junto a ella, flotaba una superposición esquemática completa. Celda Negra 12 destruida. Todos los activos del dominio comprometidos. Y lo más horroroso de todo, una sola transmisión interceptada hace apenas unas horas. La voz de un niño perfectamente clara. Cambié el código. El alto emperador Trek Solari temblaba en silencio. No temblaba de debilidad. No, era un depredador ápice. Pero incluso los depredadores ápices se estremecen cuando se dan cuenta de que algo más antiguo, más profundo y mucho más incognoscible los acecha. Ella reescribió nuestra línea de comando militar, dijo uno de los miembros del consejo en voz baja. No la hackeó, no la desactivó, la reescribió. Nuestras propias naves no responderán a la anulación. No usó herramientas, dijo otro. Sin transmisor, sin enlace externo. Ella aprendió nuestros sistemas por estar en la misma habitación con ellos. Esto no es un niño, susurró un anciano Centauri. Esto es extinción con rostro. Trek se puso firme. Creamos esto. La tomamos. La torturamos. Y ella nos reescribió. Si se le permite llegar al núcleo de mando terrano, perderemos la galaxia. No hubo contraargumento. De vuelta en la forja de la Tierra, la atmósfera había cambiado. Eva ya no permanecía quieta. Se movía por la nave como quien estudia un nuevo hogar, memorizándolo, comprendiendo su significado, no como una niña curiosa por los botones, sino como algo diseñado para aprender. Riker la observó caminar por la ingeniería, con las manos acariciando el cálido metal de la carcasa del núcleo de fusión. Nunca debimos haber dejado que el dominio la atrapara, murmuró. No es peligrosa, dijo Sana en voz baja. Está concentrada. No mató a esos soldados en ese laboratorio. Los desactivó. Cuando sacamos los registros, cerró las puertas tras nosotros. Dejó una salida. Eso no era caos. Era contención. Riker entrecerró los ojos. La contención solo es aterradora cuando termina. Sonó una señal de advertencia. Nave desconocida acercándose, anunció la IA de navegación. Riker se giró hacia la pantalla y se le heló la sangre. La firma era Terrana, Comando Tierra, pero no era una nave de rescate. Era una nave de contención. Sana parpadeó. Están aquí por ella. El canal de comunicación se abrió automáticamente, como si alguien en la forja de la Tierra ya hubiera aceptado la transmisión. Adira Vasos apareció en pantalla, con la mirada cansada y aguda como siempre. Retírese, comandante, dijo. Ha cumplido con su deber. Nosotros nos encargaremos de aquí. Riker apretó la mandíbula. No es una amenaza. Es una niña. No es ninguna de las dos. Lo sabes, respondió Vaz con frialdad. Es lo que pasa cuando intentamos superar la línea de evolución. Y ahora el dominio quiere que se vaya. ¿Sabes lo que eso significa? Le temen más que a nosotros. Eso la convierte en una carga. No he venido hasta aquí para devolverla a una jaula. Has venido hasta aquí por lo que le hicieron a tu hermano en Blackell. ¿Lo recuerdas? Y estás a punto de cometer el mismo error. La pantalla se apagó antes de que Riker pudiera responder. Eva estaba cerca. Había oído cada palabra. No voy con ellos, dijo. Riker se giró hacia ella, con un destello casi paternal en su rostro. Puede que no tengas elección. Ea pasó junto a él hacia el centro de mando. No levantó la voz.
no pulsó ni un solo botón. Y, sin embargo, los sistemas de la nave se iluminaron. Todos. La consola de Sana parpadeó. Rojo. Ha tomado el control de la navegación. La red defensiva está activa. Decker llamó desde la zona táctica. Escudos activos. Armas en línea. Todos sin pulsar una sola tecla. Riker respiró hondo. Ava, ¿qué haces? Ella lo miró con expresión indescifrable. Quieren borrarme, dijo simplemente. Y cuando la gente quiera borrarte, bórralos tú primero. La nave se estremeció cuando la nave de contención exterior activó las armas. ¿Órdenes, comandante?, preguntó Sana. Riker miró a Ava, a la tripulación, a las estrellas más allá. Entonces comprendió que ya no se trataba de dar órdenes. Que disparen, dijo Eva en voz baja. Mostrémosles lo que ocurre cuando los humanos evolucionan. La Earthforge Mark IX flotaba en órbita como un arma cargada apuntando a dos lados. Uno apuntando a borrar una amenaza, el otro intentando proteger lo que podría ser el siguiente paso de la humanidad o su último error. Afuera, la nave de contención terrana brillaba con armas cargadas. 6 naves de escolta habían emergido tras ella, silenciosas, pero letales, fijas en posición. Como buitres, esperando la orden de matar. El enfrentamiento aún no era público, no oficialmente. Pero Riker sabía que en cuanto el Comando Tierra abriera fuego contra una de sus naves, no habría forma de ocultarlo. Sería una línea cruzada. En el puente, las luces rojas parpadeaban en las consolas. Los objetivos fijados pintaban la forja de la Tierra. La tripulación se tensó. Decker cargó las bahías de misiles. Sana monitoreó las fluctuaciones de energía. Nadie pronunció el nombre de Ava, pero todos lo sabían. Ella era la gravedad en torno a la cual giraba este momento. Eva estaba de pie en el centro de la sala de mando, con las manos cruzadas delante de ella, tranquila, todavía.